Buenas, bienvenida gente a este nuevo encuentro de Leamos Historietas, de esta segunda temporada en nuestro nuevo canal. Y tenemos un encuentro especial, uno de estos especiales como hicimos en su momento con Tintín, un especial de la historieta franco-belga, Lucky Luke, donde hicimos una pequeña selección y le hablaremos un poquito de los detalles, como para poder tener un poco de noción de cómo es en series de historietas tan largas, un poco de noción de, bueno, de por dónde va la onda, por dónde va el juego, ¿no es cierto? Si caen sin contexto, esto es un club de lectura de historietas. Básicamente nos juntamos cada 2 semanas, leemos una historieta, una novela gráfica o, bueno, en casos como este, una pequeña selección. Justamente, como es siempre de historietas, vamos yendo por cada uno de los distintos mercados, mercado latinoamericano, el mercado franco-belga, como lo que tenemos ahora, el mercado asiático con el manga, a veces manga o alguna de esas cuestiones, y el mercado norteamericano barra británico. Esto lo hacemos porque nos encanta el mundo de las historietas y no, nos atrevemos a todo, nos gusta explorar los distintos estilos, los distintos juegos, es algo que nos gusta un montón. Si llegan solo por YouTube, primero, den me gusta, obviamente, si les gusta el video, suscríbanse, activen las notificaciones así están al tanto de los siguientes videos. Y si les interesa, también tenemos cuenta de Instagram, Leamos Historietas. Justamente entre uno y otro canal anunciamos la siguiente lectura. Así pueden hacer este doble juego. En realidad me gusta plantearlo así. Hay dos formas de hacer esta experiencia, de vivirla juntos. Es o simplemente conocen la obra y se meten en el video y ven un poco de las distintas discusiones que vamos teniendo, o hacen el ejercicio con nosotros de ir leyendo alguna de estas obras, como es cada 2 semanas. Nosotros la anunciamos y, bueno, 2 semanas después nos juntamos y la comentamos. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Acá somos un poquito de presentaciones, quienes estamos acá. Jorge Carlos Carrión, alias Yoyo, guionista, docente y otras cosas. Tenemos a Carlos Bastidas por el Club Comic Pasto, guionista también y divulgador. Tenemos a Fer Papino, dibujante. Y bueno, quien les habla, Agustín, en redes como jamás pensado, organizador de Punto y Pixel en su momento. Iba a hacer un comentario más. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? De vuelta, para quien es el primer video que escucha esto, es básicamente una conversación donde vamos a tener distintos bloques. Primero vamos a hablar un poco en general de la obra, por ahí más cuestiones de guión. Después vamos a tener un bloque específico donde vamos a ver páginas concretas de cada una de estas temporadas para ir viendo un poco del dibujo y disfrutarlo. Y finalmente vamos a tener un último bloque como para hacer un poco el balance. Como para empezar, un poquito con la discusión de Lucky Luke, este western de historieta franco-belga. Yo nos haces los honores con un poco de introducción. Bueno, dale. Lucky Luke es una historieta que todavía sigue editándose. Editándose, no reeditándose. Editándose siguen saliendo números, pero todo esto se debe o sale de la mente del señor Maurice de Weber, alias Morris, ¿no? Maurice, Morris, ahí está el trucazo. Que nació en 1923 y falleció lamentablemente tras una caída en el año 2001. Y ahí es como que se generó una cisma de qué va a pasar con Lucky Luke, porque básicamente es el personaje de su vida. Lucky Luke, que es un vaquero, que en un principio vamos a ver que tiene esta cosa esta idea que tienen los franceses, o en este caso Morris, que es belga, acerca de qué es el western, ¿no? O qué son las historias de vaqueros. Tenemos que pensar que la primera aparición de este personaje es en el año 1946. Es decir, ahí recién terminada la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implicaba. Nosotros el año pasado hicimos una temporada, o sea, hicimos un episodio dedicado
de la temporada pasada, hicimos un episodio dedicado a Tintín. Tintín es una obra de 1929 y este es de los mismos pagos, ¿no? De hecho, uno puede encontrar que ya hay un momento, digamos, de aventura que tiene Tintín, que va a coincidir un poco con la aparición de Lucky Luke. Otra de las particularidades que tiene Lucky Luke es que en el modo en el que elegimos, digamos, organizar las lecturas, nosotros lo vamos a leer en el orden de publicación, no en el orden de publicación, sino más bien en el orden de creación de las historias. El orden de publicación es distinto y eso tiene que ver un poco con que estas tiras, estas historietas se publicaban en tiras y luego se compilaban en álbumes, que es lo que leímos nosotros compilados ahora, ¿no? De hecho, la edición que nosotros usamos es la del 70 aniversario que editó Planeta Agostini, que además tiene unas notas explicativas al final que son, si alguien le da el presupuesto, compren lo que es. Vamos, no nos paga Planeta Agostini por esto, pero sugiero. O por lo menos hasta esperar que haya edición nacional en Argentina, ediciones El Zorzal de Lucky Luke, que tienen traducciones cuidadas. Bueno, les venía diciendo, Morris va a estar hasta su muerte haciendo Lucky Luke. Lo que va a ocurrir es que en uno de sus viajes, él se va a mudar con la familia a fines de los 40, se va a mudar a Estados Unidos un tiempo, justamente para investigar, estaba interesado. Y ahí es donde se encuentra con el señor René Goscinny. René Goscinny, que parisino él, había nacido en el 26, falleció prematuramente en el 77. Goscinny, que es archifamoso, es una institución para la historieta franco-belga porque es uno de los papás de Asterix. Y para los argentinos, además, ego aparte, pasó su infancia y su adolescencia acá, en Argentina. Por lo tanto, tiene un montón de rasgos, de características, el humor de Goscinny, que hace que lo sentamos como un tipo de entrecasa, ¿no? Un tipo, un viejo conocido. En algunas entrevistas, una de sus hijas decía que justamente cuando escuchaba hablar al español a su padre, justamente la tonada era muy porteña incluso, ¿no? Goscinny le va a imprimir, digamos, a Lucky Luke, o más bien va a ayudar a consolidar todos esos aspectos del personaje y de los secundarios que aparecen en estos álbumes que le van a terminar dotando al personaje de ese carácter tan memorable. Por eso elegimos para esta selección 5 álbumes, 3 hechos integralmente por Morris y 2 en los que aparece la pluma de Goscinny. No sé a ustedes cómo les fue, si notaron el cambio de tono o no, no solo el cambio de ilustración, sino el cambio de tono y de ritmo de las historias. Y ahí ya abro, así como para que se siente. a charlar un poco. Sí, igual, ¿podemos decir específicamente cuáles son esos 5? Los tomo. Ahí voy. Esperé que digamos, no quiero equivocarme. Vamos a empezar con Arizona, que si bien se publicó en el año 1951, originalmente es la primera historieta en la que aparece Lucky Luke. De hecho, algunas de sus características físicas vamos a ver que van a ir cambiando álbum a álbum, ¿no? Que se publicó en un semanario que era L'Espirou. Espirú y Fantasio son otros 2 personajes muy famosos de la historieta belga, ¿no? Y vendrían a ser como la revista de la vereda de enfrente a la revista Tintín, como para que se den una idea, ¿no? Estamos hablando de los belgas. Después nos pasamos de calle, así como para los belgas la institución es Tintín y para los franceses es Asterix. Lucky Luke es como que va a estar un tiempo y un tiempo. Y vamos a leer un poquito y un poquito, ¿no? Pero marca, digamos, una cuestión que es muy, muy interesante. Entonces les decía, vamos a leer Arizona, vamos a leer el que normalmente aparece como el primer álbum compilatorio, que es La mina de oro de Dick Digger, que está compuesto por, en realidad, dos historias cortitas. Fuera de la ley, que es la primera aparición de los Dalton, los hermanos Dalton. Y luego ahí sí vamos a entrar con los álbumes de Goscinny, que son Los primos Dalton y La evasión de los Dalton.
Elegimos a los Dalton porque es como que aparecen, son enemigos recurrentes de Lucky Luke y me parece que justifican su presencia a lo largo de múltiples álbumes. Ahí está, quedó respondida mi pregunta. Sí, 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 absolutamente. Como es, igual estaba pensando, siento que como es, no sale intuitivamente esto de hacer un poco la comparación con el otro especial de Tintín, donde Sí, me acuerdo que pasaba algo muy curioso, está bien, Lucky Luke es longevo, pero Tintín es más, esta cuestión de que el primer Tintín era en blanco y negro y los últimos era ya un formato álbum absolutamente como es ya formal, entonces como que uno iba viendo los distintos, las distintas publicaciones de Tintín y implícitamente estaba medio que viendo la historia de la historieta franco-belga, ¿no? Acá, si sí. bien los estilos de dibujo cambian, el tono cuando entra Goscinny, se siente que entra Goscinny, como es, habla de su humor particular y su forma de escribir, como es, pero acá siempre estamos hablando de como es historieta a color, está bien, hay algún tipo distinto de tramas, me parece, ya lo veremos de última después en las páginas, pero es menos distinto visual. Siento que pensando con Tintín, de todas maneras está esta cuestión de que cambia, ¿no? Esto que hablabas de cómo se ve Lucky Luke, es algo que, digo, físicamente es algo que cambia. Hay una institución que es la línea clara, o sea, hay una marca registrada, cuando pasemos a la parte visual, ¿no? Pero la línea clara que está, y de hecho, esa sensación que tuvimos cuando leemos el primer tomo de Tintín, que es del 29, que se llama en el país de los, viaje al país de los Soviets. soviets, esta primera aventura, Arizona 1880, a mí me hizo acordar un poco en no solamente, quizás no tanto la cuestión de si hay color o no hay color, porque eran épocas distintas, 1929 versus 1946, sino que tiene que ver con el tratamiento de la historia. O sea, en ambos casos, el país de los soviets de Tintín nos hacía acordar a estos dibujitos animados, ¿sí? Tipo Looney Tunes. Bueno, y acá está lo mismo. O sea, en Morris permanentemente hay un juego y un humor, así que pensábamos en términos de lo argumental. Aparecen los tópicos típicos del cine de vaqueros. Y que es algo que, si pensamos en este primer volumen, Morris no había viajado a Estados Unidos. Le iban a faltar algunos años para ir. Pero sí, Morris es un tipo que empezó a estudiar, a preocuparse por no solo viajar a Estados Unidos, sino para investigar en las bibliotecas acerca de figuras históricas, por más que después hubiese alguna cuestión de humor que siempre aparecía. Y también hay una cuestión ahí como medio geográfica y temporal que es medio nebulosa en Lucky Luke. O sea, hay regiones de Estados Unidos, hay momentos de Estados Unidos, esta primera, 1880, pero que después es como que Lucky Luke no envejece. Y hay veces que parecía que la historia está más en 1860, está más cerca de la fiebre del oro, y a veces está un poco más cerca del fin del siglo, pero es como que la trama pesa más que el rigor histórico. Eso me parece que es una cuestión así como marcada. Es como cuando leemos Asterix. Están más o menos ubicados acá, es la última aldea que está resistiendo el embate de los romanos, y hay álbumes y álbumes y álbumes donde va sucediendo eso, ¿no? Acá, digamos, algo que me parece que es muy relevante es que, así como en Tintín veíamos, en ese primer álbum de Tintín, veíamos todo un despliegue de Tintín en términos físicos, en general los álbumes de Morris andan por ahí, andan por el despliegue de, digamos, la historia son las cosas trilladas, ladrones de carretas, el mapa de una posible mina de oro donde unos ladrones digamos, se lo roban o lo están intentando conseguir y Lucky Luke interviene ya sea para ayudar, o sea, Lucky Luke funciona un poco como caballero andante que está siempre disponible, entonces hace un poco de guardaespaldas, un poco de cazarrecompensas, pero siempre es un buen pibe, siempre es un buen muchacho, ¿no? Lo que vamos a ir notando quizás en los primeros 3 tomos,
por eso los elegí, cuando los sugerí, los elegí con cierto criterio, que tenían que ver con esta cuestión de que es como que Morris también está no solo aprendiendo cómo dibujarlo, sino entendiendo qué es lo que quiere contar. Hay una cosa ahí medio como que es la aventura en su estado puro, donde hay acción y peripecias, como ocurría un poco con Tintín, ¿no? Ocurría sobre todo con el primer Tintín, de esta cuestión del personaje que le van sucediendo cosas, entonces va escapando, hay acción, se mueve. Muy el humor de Buster Keaton, muy el humor del primer Chaplin, ¿no? Es el slapstick, el del cachetazo, el de que se caen jarrones, ¿no? Hay una cosa ahí que precipita. No sé cómo les fue a ustedes en la lectura, para mí es una lectura increíblemente ágil, o sea, más entretenida, menos entretenida, pero muy ágil. Sí, bueno, yo creo que pues el cambio es evidente el cambio en la parte pues visual, ¿no? O sea, vamos de los inicios de Morris, se nota que después viene de cine de animación, a esta última etapa ya con Goscinny que ya es cómic, ¿no? O sea, ya hay como un estudio también del cine del oeste, bueno, otro tipo de uso no sé, de las elipsis, por ejemplo, eso que me gusta mucho. También hay que considerar, no solamente, pues, pensando pues, en el guión y pues en toda la historia, no solo la influencia del cine, sino también que en ese tiempo, yo creo que en Estados Unidos había también hubo mucho cómic del oeste, ¿no? Ujú. Muchos héroes, no sé, ahí está Cisco Kid, aunque creo que es un poquito anterior, sí, tal vez sí, ¿no? Cisco Kid, bueno, y hay muchísima producción en Norteamérica de historieta sobre el oeste. Quizás compararlo un poco porque yo creo que humor no había en el cine, en el cómic norteamericano. Habría que buscar, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues me parece interesante eso también. Y compararlo no solamente con el cómic norteamericano, sino también, como estamos hablando con Jorge antes, ¿cómo se llama? Este otro, este vaquero. John Wayne, o sea, el cine, digamos, No, no, el cómic de vaqueros francés. ah, Blueberry, ¿no? Sí, o sea, hay que hacer como Hablábamos, también esos paralelos, ¿no? Con este. hablábamos acerca de que hay en la tradición del cómic franco-belga más serio y más de aventura, la presencia del western, pero es un western a la francesa, ¿no? Y creo que el Teniente Blueberry es, de Jean Giraud, Moebius, es una institución en sí misma. Es otro personaje que también ameritaría que hagamos como hicimos acá. Son álbumes en los que uno elige unos números como para ir viendo algunas transiciones, ¿no? Sí, hay algo que es interesante para compararlo con Tintín. Creo que hay muchas cuestiones en un principio de Morris de homenaje hacia Hergé. Es que, bueno, acá no hay un perro. Eventualmente Goscinny le va a poner un perro a Lucky Luke como personaje secundario, pero el fiel compañero, en este caso de Lucky Luke, es Jolly Jumper, ¿no? El caballo más inteligente del oeste. Que al igual que vimos con Milú en Tintín, va a ir transicionando. A veces vamos a entender si el caballo nos habla, si el caballo le habla, si se entienden o no, pero es tremendamente expresivo. Es un elemento indisoluble de Lucky Luke, ¿no? Incluso la imagen que tenemos en este momento es como la versión más refinada que tenemos acá de Lucky Luke y de Johnny Jumper, que también se va a ir transformando con el correr de los distintos álbumes. Sí, bueno, en mi caso yo solo conocí a Lucky Luke porque tengo este librito. Uh-huh. Chiquito, no se alcanza a apreciar bien el arte porque es chiquito. No. Pero me lastima. Pero sí, me gustó mucho. Se nota mucho la evolución en cuanto al dibujo, más que nada. Y narrativamente creo que los gags, los chistes están más refinados hacia el final, hacia los últimos álbumes que vimos. Más chistes visuales, no sé, me divirtió más la última parte donde creo que está Goscinny. Sí. Y sí, son un montón de álbumes, remite a muchos otros cómics, como decía Blueberry. Blueberry es más serio,
creo que toda esa época también estaba, no sé si es la época en el cine de la trilogía del dólar. No, falta todavía. ¿Falta todavía? O sea, esto es ¿Esperar? pensemos que la trilogía del dólar, el Spaghetti Western, es algo de los años primordialmente 60, ¿no? ¿Finales de los 60 o No, principio, tenemos listo? cosas ya en el 62, pero estoy jugando de memoria, no estoy mirando Wikipedia o IMDb, pero sí es la respuesta, el Spaghetti Western, es la respuesta europea al cine norteamericano, que el mismo cine norteamericano de western ha tenido sus etapas, ¿no? De hecho, también el cine norteamericano va a tener un cine que va a ser crítico acerca de la conquista del oeste. O sea, vamos a tener un cine que va a ser, sí, acá vengan los buenos son los vaqueros y los malos son los indios, ¿no? Que esto, en los álbumes estos que elegimos no, pero hay otros en los que sí hay ciertas discusiones, Goscinny se mete en esas discusiones, ¿no? Sí. No, sí, sigue, sí. Entonces, esto, digamos, todavía va a existir Lucky Luke durante el Spaghetti Western. Sí, va a existir, porque de hecho va a seguir Sí, sigue hasta saliendo, ¿no? Va a pasar por todas esas etapas. Quizás lo que nos vamos a encontrar es que el género western a nivel global también fue cambiando en el mundo. Y pongo un ejemplo, hablábamos está terminada la Segunda Guerra. Y esto un poco, ¿se acuerdan cuando lo charlábamos cuando hicimos el capítulo de el capítulo de El Eternauta? Y pensábamos en los géneros predilectos en los que trabajaba Oesterheld, ¿no? Permítame la digresión un cachito, pero tiene que ver con que las historietas para chicos eran bélicas o eran de western. Pensemos en ese personaje que lo mencionamos, que es el sargento Kirk, que en un principio iba a ser un personaje gaucho, pero que vendía más y rendía más que fuese un sargento del séptimo de caballería, digamos, que se rebela contra el ejército, se va a vivir con los indios. Entonces ese caldo de cultivo está mientras se está desarrollando esto, ¿no? Y el cine también está desarrollándose. Por eso, digamos, no en los primeros álbumes, pero sí ya en los últimos que leímos, se despide siempre mirando hacia el horizonte. Luke y va cantando una canción que dice: soy un pobre y solitario vaquero, ¿no? claro, Hace la figura del vaquero. Claro, pero esa cosa de vaquero medio como caballero del oeste, ¿no? Sí, Como sí. un hombre de otra época, pero que imparte Eh, justicia, ese tipo de Lo cuestiones. que me causa un poquito de curiosidad, que bueno, no lo vimos en ahora, es Sí, después de que Morris fallece, sí, se continúan las historias, sí, porque eso tiene muchos de estos personajes que siguen después. Bueno, claro. no sé cómo serán quiénes son los autores nuevos, los dibujantes nuevos, si siguen la misma línea, si cambiaron algo, o tratan de más o menos ir en el mismo estilo de... Por lo menos de lo Morris. que leí, hay una línea que te indica, dice, esto es después de Morris y que intentan imitar el estilo de Morris, como ha pasado con otros personajes como Asterix, ¿no? En Claro. Asterix tenés tipos que están intentando imitar determinado estilo. Pero también tenés otros que es como que se empiezan a ir por la tangente. Por ejemplo, hay un tipo que me gusta mucho que es Bonhomme, Matthew Bonhomme, que es como un Lucky Luke Ellsworth. O sea, no es que llegue a ser del todo serio, ¿no? Pero hay un álbum que se llama algo así como ¿Quién mató a Lucky Luke? O algo así. Está buenísimo, después se los paso. Está buenísimo y hay otro estilo de dibujo. O sea, sí, sigue teniendo su camisita amarilla, sigue teniendo su pañuelo rojo, su chalequito negro, eso lo mantiene, pero hay un cambio de estilo de dibujo. Y Pero eso, después, sí. mientras estaba buscando imágenes para esto, vi una imagen ¿hay una película de Lucky Luke? Muchas. ¿Acción real? Animadas Animadas hay un hay montón. y en una hay Un una montón. Yo recuerdo haberlas visto cuando era chico. Hay una que se filmó una parte acá en Argentina donde aparece Alberto Laiseca, el escritor, el que cuenta cuentos de terror, aparece haciendo de mínimamente Dick Digger, y de Gabriel Corrado, el actor de telenovelas, infame, famoso por Chiquititas, hace de padre Lucky Luke, y ahí Lucky Luke lo interpretaba el actor se llama Jean Dujardin. Es bastante simpática esa. Después hay otras en live action Te ha que hecho no miedo. es.
Ahí aparecen Billy the Kid y Calamity Jane, si mal no recuerdo. Es desde el 2001, por ahí, o 2000 algo. Pero sí, ahí tiene videojuegos, tiene, digamos, tiene animación. O sea, es un producto al igual que Asterix o que Tintín, que ha tenido, digamos, una proyección internacional. Quizás a veces, quizás en Argentina, yo cuando era chico era más famoso, eran como los tres más famosos. Asterix, Lucky Luke y Tintín eran como los importantes. O sea, pero creo que tiene que ver con la circulación en las revistas infantiles de los años 80 y los 90 que te publicaban los álbumes de a pedazos. Donde en Argentina hubo mucha circulación de eso. Quizás en otros lugares de América Latina desconozco. Pero ese tomito que tenías vos, Fer, yo me acuerdo de haberlo conseguido, lo que es una pena que es chiquitito así. Y en esa colección también había historietas de otras cosas. Había de Asterix, pero había de Spider-Man también. En esa colección Claro, que tenés. lo que tiene es que al ser tan chiquito se pierde mucho el detalle, no es que se pierde, tenés Sí. que enfocar mucho la mirada para ver los detalles del dibujo. Claro, porque Y está pensado. aunque sea línea clara, es muy detallado los dibujos. Sí. Imagino también que deben haber tocado tal vez el tamaño del texto, eso. Digo, cuando uno hace el cambio de edición, digo, no es simplemente la página. Yo no recuerdo si acá lo publicaron en los periódicos o en estas revistas que salían en los periódicos, porque acá teníamos los monos y un magazine dominical también para niños. Uh-huh. Yo no sé si los publicaban ahí, yo creo que no, pero voy a buscar porque ahí tengo algunas revistas a ver si salía algo de Lucky Luke. Yo creo que sí, se me hace que sí. Claro. Eso salió como en 80s quizás, a principios de los 90s. Entonces voy a buscar eso. Me parece interesante ver si lo estábamos leyendo acá. ¿Y acá en qué salían? ¿Antiojito y esas cosas? Si mal no recuerdo, en la Antiojito o en la Villiquen, una de esas dos, que eran las famosas, Villiquen creo, pero de los 80, porque me acuerdo que no eran mías, sino que me las había prestado, eran de un primo mío que él es del 74, que es 9 años mayor, entonces yo las heredaba y era como, ¿y acá qué pasó? O sea, que era un poco el formato en el que se publicaban en el día a día, que después, cuando la historieta salía terminada, se compilaban en el álbum. Que una de las particularidades que tiene la primera historieta que elegimos para leer, que es Arizona 1880, no es la primera que se le publica. ¿Pero por qué? Porque el editor cuando lo vio dijo, bueno, viene bien, pero no le vamos a publicar en el primer álbum de Morris, de Lucky Luke, no va a ser Arizona 1880. Va a ser otra que ya esté más redondeado su estilo, que esté más pulido. No era ningún tonto, ¿no? Y los dos tomos que tenemos con Goscinny ya es de la época en la que no solo trabajaban juntos, sino que Goscinny armó su propia editorial, armó su propia revista, que es la Pilote, ¿sí? Que es donde iba a salir Asterix, y se lo lleva para el lado oscuro, no, se lo lleva para el lado francés. Pensemos que Spirou publica una editorial que se llama Dupuis, perdón, no lo estoy pronunciando en francés, y se van claro, sí, y se van a Dargaud, ¿no? Dargaud. En general, el público hispanoparlante los conoció porque Dargaud, Editorial Grijalbo, las imprimió en España y después fueron circulando para América Latina. Ahora está más liberado los derechos de las traducciones, así que en Argentina tenemos una editorial que es Editorial Zorzal, que sobre todo pensando que Goscinny le metía mucho empeño a los juegos de palabras. Sí. Que, bueno, en estas primeras historietas, además, no, es todo frenético. Persecución, dialoguito, tiroteo, se escapan, ¿no? Sí, claro, pero estaba pensando... Sí. Perdón, durante mucho tiempo yo no lo conocía, lo conocía de vista. Sí. Vi el personaje ahí, la imagen esa que está disparándole a la sombra y le gana. Eso, sí, más es la rápido imagen que tengo, más rápido que su sombra, pero no tenía más referencia. Por eso después conseguí esto y ahí medio que entendí por dónde iban las cosas. Que de hecho, en este libro no está ninguna de las historias que estamos viendo hoy, hay otras. No, hay otras, sí. Y no, me gustó mucho, pero ahora me intriga mucho
tenerlo en formato lindo, en formato grande, porque esto, la Sí. verdad, ya a mi edad los ojos ya no son los mismos. Y sí, para apreciarlo mejor, ¿no? Claro. Quería volver un poco. detenerme un poco. Sí. Sí. Sí, no. Yo lo que iba a comparar esto con, me parece bien interesante volviendo al tema de Blueberry. Sí. Y sobre el cine, ¿no? O sea, al final Lucky Luke es un homenaje a al cine norteamericano, ¿no? A todos Sí. esos actores, a John Wayne, no sé, Cary Grant, Gary Cooper. Gary Cooper. Y mira, James Stewart, sí. James Stewart, y el perfil ahí, lo que te comentaba, Mm. es Robert Mitchum, ¿no? O sea, el que está fumando sentado ahí. A diferencia precisamente de Blueberry, que ya es, yo creo que ya tiene la influencia del espagueti, por ejemplo, ¿no? Mm. Y Sí, yo sí, creo sí. que ya es evidente, ¿no? O sea, estas historias más brutales. Aquí es una época incluso inocente. No obstante, en Lucky Luke mueren, pero cada vez se va volviendo como más inocente la cosa, ¿no? O sea, ya no los mata, sino que les quita el revólver. Bueno, Un poco de eso es interesante, ¿no? Como que en los primeros álbumes, que además es una exploración, porque si bien Morris está interesado, el estilo de dibujo también hay como cierto influjo del dibujo, de los dibujos animados, de Walt Disney, y al mismo tiempo hay como una exploración temática donde aparecen las cuestiones recurrentes de las aventuras en el salvaje oeste, pero paulatinamente algo que va a pasar es que Lucky Luke ya no va a matar gente, sí va a ser muy habilidoso con la pistola, entonces le va a disparar y los va a desarmar y ese tipo de cuestiones. Algo le va a pasar más adelante es que es muy frecuente que él se esté preparando siempre un cigarrillo y ya digamos en los años 80 es como que van a reemplazar el cigarrillo por una pajita, ¿no? Por un pastito, una cosa por el estilo. Se va ayornando con el tiempo como le va pasando a otros personajes, ¿no? Y, por ejemplo, el Teniente Blueberry, que vos recién mencionabas, es más o menos del 63. Estamos ahí. Está ahí bien al filo, ¿no? Y fue publicada, si mal no recuerdo, justamente la revista Pilote, que es como una especie de... ¿Eh? Ese tipo de cosas es interesante como la revista esta de donde de Goscinny funcionó como director también, como editor, catapultó un montón de producciones, ¿no? Esto que hablamos a veces, las revistas antológicas que posibilitan que se vaya publicando de a cuotas. Lo hablábamos muchas veces cuando vemos manga o cuando vemos historietas del mercado asiático, que decíamos, nosotros ahora la estamos leyendo en tomos, pero es porque se publicaba semanalmente. Ese tipo de sistema industrial está. Lo mismo cuando pensamos en historietas de superhéroes, cuando hablamos del Eternauta. Nosotros tenemos la posibilidad ahora de leerlo como quien mira las series de Netflix, todas de un tirón. Pero el niño francés de los años 50 que esperaba, recibía la planchita, las dos, tres paginitas y tenía que esperar hasta la semana siguiente, ¿no? Claro, igual algo que iba a plantear es esto de la estructura de Lucky Luke, que por Sí. ahí, si pensamos en Asterix, Asterix también tiene estructura, en el sentido de que arranca todo esto con, bueno, todo está, como es todo el poder de Roma, salvo la aldea Gala, que es el Sarasa, que todo eso arranca al principio y hay una estructura general donde es Asterix, como es los galos contra los egipcios, contra los romanos, contra los ostrogodos y ese tipo de cuestiones. Pero esa estructura en Asterix y demás es también su lado original, digo, porque vos podés leer todo como es el tomo que quiera de Asterix y te vas a encontrar más o menos la misma dinámica, pero que es propia de Asterix o Asterix y Obelix, depende del momento, depende del momento que lo leas. Pero acá Lucky Luke lo que tiene es que tiene un esquema similar en el sentido de que hay una estructura, siento que tranquilamente podés agarrar cualquier álbum en desorden y entender fácil, pero por ahí no voy a decir que es algo necesariamente negativo, pero es algo de mucha de la estructura viene del género justamente del western. Entonces, esto que hablábamos de
las historias son, como es, ir a perseguir a forajidos, ir a hacer como es, alguna búsqueda de algún Claro, mapa del tesoro, como el que buscábamos. Ujú. Los forajidos que van a perseguir al héroe, como en todas estas que vimos de los Dalton, o el héroe El que va salón, contra los Dalton, ¿viste? claro, las La escenas fuga de adentro prisión. las escenas adentro del salón, ¿no? Los Eso. duelos en el salón o los duelos afuera del salón, ¿no? El Claro. asalto al tren o no, ¿no? Tiene mucho de esa cuestión. Y creo que también un poco esa cuestión de código compartido hace que se pueda agarrar cualquiera y más o menos muy rápidamente, porque digamos nosotros porque elegimos o leernos con cierto orden como para potenciar, pero perfectamente podríamos leer Los Primos Dalton y ahí nos vamos a enterar que había unos hermanos Dalton en otro álbum que bueno, ya se murieron y estos quieren imitarlos y ser tan importantes y peligrosos como fueron los hermanos Dalton. Ellos quieren imitarlos. Y están dibujados exactamente igual, ¿no? Entonces ahí me parece que también un poco lo que tiene toda esta por lo menos toda esta primera línea es jugar permanentemente con los estereotipos. Todo el tiempo están jugando, que forma parte del humor, o sea, forma parte de los recursos que el humor tiene en el momento para realizarlo, ¿no? La ironía y la hipérbole. Permanentemente están, la exageración, ¿sí? Y después lo físico, que tiene mucho de cine eso, ¿no? O mucho dibujito animado también. Que lo veíamos, ¿se acuerdan en Tintín cuando se tallaba una hélice de avión con un árbol, con un cortapluma? Bueno, tiene un poco esta cosa, que aparece y desaparece Luke Luke escondido en algún lugar, ¿no? Sí, quizás es como que todavía está explorando el tono en los primeros 3 tomos que leímos de Morris. No solo en lo gráfico, sino qué es lo que quiero contar. Entonces son como sketch, ¿no? O sea, como una comedia que está dividida por escenas, y esas escenas son ese sketch en sí mismos, que están concatenados. Y quizás con Goscinny ese sketch mejora y se enlaza mejor. Pero no dejan de ser escenas donde va a haber una serie de chistes para que pasemos a la siguiente escena donde nuevamente haya chistes. Y esos chistes normalmente están como jugando con romper algún tipo de lógica, ¿no? Sí, algo que iba a mencionar también, que siento que es divertido de ver en Lucky Luke, Sí. que es esto de los códigos son del género, pero el público no es exactamente el mismo. En el sentido de el western, como es la peli, está pensado para adultos, donde se matan, donde es un mundo brutal, como es, donde solo sobrevive el más fuerte. Lucky Luke no es tan así, pero agarra los mismos tropos, los mismos elementos. Entonces pasa, esto creo que lo mencionamos medio la pasada, hay un enfrentamiento a muerte, pero se resuelve. Las armas, creo que nunca, o al menos lo que vimos, nunca muestran un asesinato en sí mismo, sino que aparece por elipsis o aparecen cuestiones de ese estilo. Pero hay mucho de el arma como herramienta, de que para detener a alguien, no sé, le disparan a algo que le cae, que le cae al bandido o ese tipo de cuestiones donde el arma como elemento que mata no juega tanto ese rol. Qué sé yo, tal vez en algún tomo pasa algo de eso, pero imagino que tiene que ver un poco con este ejercicio de decir, agarro el elemento del western, pero lo pongo en tal vez una versión apta para todo público, por decirlo de alguna manera. Pero es como los dibujos animados. Vos fíjate que hay momentos Claro, donde estallan cartuchos de dinamita y solamente terminan sucios y manchaditos, ¿no? Pero sí, digamos, en los primeros tomos te mostraban la tumba. O sea, estaba la tumba, no. claro. Sí. Linchamientos, Ahorcamientos. Sí. ahorcados, es una O cosa. sea, chistes sobre linchamientos para chicos de. Yo estoy contentísimo con eso. Sí. No, y por eso le llamaban Sí, el salvaje oeste,
porque era una barbarie completa, ¿no? Lo que está aquí es dulcificado y afortunadamente con humor, ¿no? Sí, sí. Pero sí, Hay digamos, un humor negro marcado, pero es un humor de la época. Y si uno lee historietas de esta época, te vas a tener que acostumbrar a que existía ese tipo de cuestiones. Quizás hoy el problema que estamos teniendo es que nos estamos pasando de rosca para el otro lado. Entonces hay como una especie de cosa absolutamente tenue que no permite matices. Entonces acá es interesante. Es como los disclaimers, ¿viste? De las que hacen con los dibujitos de Looney Tunes. Estos dibujitos representaban otra época y otros valores. No los vamos a modificar, no los borramos con el codo o los reeditamos. Y eso me parece que es un ejercicio bastante interesante. Me pregunto, un chico de 7, 10, 12 años, lee un Lucky Luke hoy, me pregunto cómo le iría. Más allá de si se aburre o no se aburre, si le daría bola o no. ¿Cómo le iría? ¿Qué entendería de eso? Pero bueno, esa es la pregunta de profe de lengua. No, otra. Sí, dale, Fer. No, nada. Sigue. No, iba a mencionar un poquito algo que creo que lo mencioné en algunas otras lecturas, pero esto de hay lugares concretos en el imaginario. Esto de por qué va al western Lucky Luke, porque lo que quiere es buscar una historia de aventuras y hay algo en ese momento como es de la cultura general, una aventura se veía así. ¿No es cierto? Estoy pensando en Todos los muertos tienen la misma piel, que pasaba algo parecido donde, como es, franceses hablaban de la Nueva York, como es de los 20 o no, Sí. no me acuerdo bien qué época, pero porque querían hablar de cuestiones de diferencias raciales y demás. Acá hay algo como es, de esta locura de que uno por ahí, lector de hoy en día, parece hasta extraño, pero en su momento el western era todo. Esto que mencionábamos de que estaba en el cine, de que estaba en las novelas, que cuando la mención que Era, había hecho yo del Sargento Kirk, era tu donde cine de estaba todo el superhéroes. tiempo. Era tu Claro, tal cine de cual. superhéroes. claro, Está un claro. poco la discusión hoy en día de si como es el cine de superhéroe que tuvo su gran momento, hoy estamos medio en los coletazos, si en su momento va a convertirse en un nuevo western en el sentido de que va a haber alguna cosita por ahí, pero no va a tener el peso que tiene, ¿no? Claro, lo que pasa es que el western lo que se vuelve es cada vez más distante. Aún así, por lo menos en las ficciones audiovisuales, hay como coletazos. Lo que pasa es que también viene la otra cuestión, que pareciera que hay como los franceses tienen sobre no me acuerdo ahora la denominación de origen. No es lo mismo un western hecho por norteamericanos y sale, no sé, Kevin Costner ahora sacó una especie de documental histórico, muy, digamos, revisionista de la historia norteamericana. Pero vos tenés Paramount que te la pasa publicando western, ¿no? Después, mayor o menor medida, pues son todas producciones norteamericanas, les importan a ellos. Es como si en la Argentina se nos ocurriera decir, bueno, vamos a hacer producciones de gauchos. Que no, evidentemente no estaría haciendo, pero sí hay mucho gaucho shonen, que siempre hacíamos el chiste, ¿no? Hay algunos intentos de manga combinado con gaucho, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Y que perfectamente pueden llegar a funcionar. Pero que tiene que ver un poco con esta cuestión de los géneros, los horizontes de producción y los horizontes, las condiciones de producción y los horizontes de lectura de cada época y cómo los vamos interpretando. Lo loco es como si nos preguntáramos, ¿se puede hacer cómic de superhéroes en otro lugar que no sea Estados Unidos? Bueno, ¿se puede hacer western en otro lado que no sea Estados Unidos? Bueno, evidentemente el Spaghetti Western te demostró que sí. Claro. Obviamente que te puede pasar lo siguiente, te puede gustar el Spaghetti Western y no gustarte el western tradicional. Claro. O sea, te soy sincero, yo al western tradicional entré más tarde, entré por el Spaghetti Western. No Sí, entré por el... yo estoy ahí, yo estoy en el Spaghetti Western. O sea, Y hay cosas del western tradicional que me gustan y otras me parecen un embole. Y vos decís, ¿por qué los europeos lo ven así? Bueno,
Pero se pudieron dar ese lujo, ¿no? Sí, es que pues, era cultura de masas, ¿no? O sea, aquí era Ujú. cine, también era pulp. O sea, aquí en Latinoamérica llegaron muchísimos, estos Sí. como libritos del Los, oeste, muchísimo. O sea, esto los ya de, estaba, y lo que decía sí, Agustino, esto ya formaba parte pues, no sé, esos clichés todo el mundo los iba a reconocer totalmente, ¿no? Para sí. la época, sí, muy bien, pues. Es más, estoy tratando de pensar posteriormente a eso, historietas de los 70, de los 80, todo lo que vendría a ser las historietas de las revistas antológicas que tenemos en Argentina, tipo el Tony, tipo D'Artagnan, tipo Nippur, Magnum. Siempre había por lo menos una de western, había. También había una de gauchos, ¿no? Pero una como mínimo. Yo cuando era chico, no sé vos, Fer, uno pensaba, dice, bueno, los vaqueros todavía estaban en el imaginario. Estaban en los juguetes de las jugueterías, ¿no? El set de cowboy o de indio, lo que vos quieras, pero Ah, eh, ese tipo de cosas parece que estaba. Y que acá, no sé si a diferencia, esto que planteabas me parece muy interesante, Agustín, de lo que nos pasó con Todos los muertos tienen la misma piel, que uno dice, bueno, el guionista en realidad utiliza esa Nueva York imaginada, pero para reflexionar sobre el, el presente francés. Lo mismo podríamos pensar con Alex Sinner. ¿Se acuerdan cuando el año pasado leímos a Alex Sinner? Mandamos a la audiencia a ver el episodio número 16 dedicado a Alex Sinner, un investigador en una Nueva York, pero inventado por dos autores argentinos, Muñoz y Zampayo. Es decir, bueno, cuando estaba Alex Sinner cruzaba y transitaba esas callecitas neoyorquinas, ¿estaba transitando las calles neoyorquinas o estaba transitando las inquietudes de Muñoz y de Zampayo, vehiculizadas y enmascaradas debajo de la pátina? Acá creo que, por lo menos en las historietas de Morris, no hay una búsqueda muy profunda de nada. O sea, argumental. O sea, no hay una segunda lectura de decir, bueno, aquí hay una crítica de Morris. No, es lo que Morris estaba pudiendo hacer en su momento. Con Goscinny te diría, depende de la época. Claro, pero tampoco creo que sea necesariamente algo malo. Me parece que la búsqueda es esa. Digo, es una historieta de humor, está hecha para que te rías. Si la lees y te reís, medio que va por ahí. Digo que es el poder también de los personajes bidimensionales, si se quiere, Sí, sí, sí. como para simplificar. Digo, podrías meter alguna cuestión, pero esto de es su personaje que tiene su rol, que funciona en su género y que juega ahí, en el sentido de Lucky Luke, que es como es el vaquero bueno, y listo, no hay mucha más cuestión profunda. Y no necesita Claro. más, juega eso, como los malos, los Dalton, son personas que sufrieron en su infancia y por eso se dedicaron No, no no, tiene no. nada que ver con eso. Es Son, más, son malos, como es, son son los malos y les tipos gusta. malos, hacen cosas malas. Y no solo eso, sino que además generan que sus primos quieran ser igual de malos que ellos porque quieren que sus caras esté el afiche del buscado con una cifra grande. No, pero sí, por ejemplo, si pusiésemos en contraste con el primer volumen de Tintín, el primer volumen de Tintín en el País de los Soviets, hay una bajada de línea. Bueno, todo lo comunista es malo. Que se entiende en el contexto, ¿no? Después los belgas tendrán su propia mea culpa o no de su rol colaboracionista o no colaboracionista durante la Segunda Guerra Mundial. Acá, de hecho, ¿qué es lo que Igual hizo? pasa que Tintín era un periodista, tenías que tirar por algún lado. En cambio, este es un No, vaquero, es que, es más simple. es que justo al revés. Tintín un poco nace así. Nace como un periodista, pero cumple una función. Ahí no vamos a hablar de las épocas de las juventudes de Hergé, pobrecito, que después se arrepintió ya más de viejo. Acá, cuando nosotros pensamos en esta cuestión de la guerra, si uno se fija los volúmenes de Tintín de la época donde todavía la guerra todavía no había terminado, son las épocas en las que Tintín está más alejado de la realidad. Son los más aventureros, los más distantes. ¿Sí? Onda, como, bueno, no me quiero meter en un problema, así que. Y acá me da la sensación de que Morris nunca quiso meterse en ningún.
Él él disfrutaba esto. Él se Sí, fue a vivir a Estados Unidos para investigar la cultura yanqui, para todo ese tipo de cuestiones, pues te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención. Y después, bueno, evidentemente al público también le cayó bien. Y dale que va. sí, porque el mundo de Lucky Luke es de locos, ¿no? Ujú. Todos son unos payasos, es la gente, o sea, los pueblos son todos cobardes, ¿no? Los malos siempre son tontos. Es Eh, una cosa, hay perros tontos, malos, el sepulturero que es un gallinazo, es un mundo de locos, ¿no? Y lo bonito de Lucky Luke, que precisamente lo que decían era que no hay un tema más allá, ¿no? Y este Lucky Luke es una joya cuando uno lo lee, ¿no? Eso es lo sí, bonito. O sea, cuando ves esa página, cuando ves el chiste, ahí está lo grande que es este cómic, ¿no? Está en el hecho, el libro, la página mismo es una joya. Más allá sí. de, precisamente, sí, del tema, que el tema es un chiste recurrente, ¿no? Es el mismo chiste contado de otra forma. Con los Dalton es la misma historia. O lo mismo con Billy el niño. Sí, sí. O Es Calamity Jane, sí, o Josh Hammond, otros personajes. O sea, quizás es la galería. uh-huh. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Como sabemos que Lucky Luke, que es lo que suele pasar en toda serie donde lleva el nombre del personaje protagonista, Lucky Luke tiene inmunidad de guión, no nos importa Lucky Luke. Llega un momento que Lucky Luke está ahí porque, bueno, es la excusa para los otros, pero a mí lo que me interesa, inversamente, ¿no? Es lo que moviliza a los antagonistas de Lucky Luke o a querer vencerlo, lo que sea, pero es la galería de personajes por la que vamos desfilando, ¿no? Creo que ahí hay esta cuestión que pasa con muchos personajes de series, que, bueno, el protagonista no la estás mirando para ver si se va a morir el protagonista o si le va a pasar algo demasiado trágico. No estamos con la duda de si le van a poner un balazo a Jolly Jumper y lo van a matar. No. Vamos a ver cuál es el nuevo chiste, que el comentario mordaz que hace Jolly Jumper respecto a una situación. O cómo se las ingenia Lucky Luke para zafar de tal cosa, porque lo que querés ver es lo gracioso o lo ingenioso de esa salida, no el temor de, ¿lo matarán? ¿Morirán los hermanos? O sea, y encima ya con Goscinny, ¿morirán los Dalton? No, los Dalton van a ser encarcelados para luego salir otra vez, como muchos dibujitos animados de la época. Tom, ¿lo va a capturar a Jerry alguna vez? Silvestre, ¿se lo va a comer a Piolín? El Sí, no. Coyote, ¿va a capturar al Correcamino? Estoy poniendo. No, y la gracia está, bueno, pobre Coyote. ¿Qué intenta hacer? Hay escenas que son el Coyote de los Dalton queriendo vencer a Lucky Luke. Es el Coyote. Sí, sí. Claro, lo que iba a plantear es que es verdad que claramente no le va a pasar nada a Lucky Luke, pero hay algo de la actitud Lucky Luke que es Sí, como que él siempre está como 3 pasos adelante que el resto, ¿no? Que hasta sí. incluso si uno lo pone a pensar como es esto de tratar de leer lo concreto que pasa, casi que lo esclavizan, como es, lo Sí. difaman, le pasa. Y a Lucky Luke le resbala todo y él siempre juega adelante y dice, bueno, me esclavizan, bueno, sí, yo voy a hacer lo mío y qué sé yo. Eh, lo secuestran los Dalton y en el medio, como es, les dice qué hacer eh, para, que, eh, para que vayan a robar, como es, pero no haya víctimas. Esto que juega por adelante de todo es parte de la gracia y parte del chiste. Claro, exactamente. Y resulta muy gracioso todo eso. Ayer hago la digresión, pues justo ayer lo vi y me pareció que tiene una estructura muy parecida a esto. Hay un capítulo de Superman, la serie animada, serie del año 95-96, en la que se aparece por primera vez Mr. Cipitlick, o como se pronuncia, ¿no? Que viene de la quinta dimensión y que la única manera de sacártelo de encima es que él diga su nombre al revés. El episodio dura 20 minutos. Está escrito por Paul Dini. Y básicamente hace una apuesta con Superman y dice, bueno, y Superman en la primera de cambio le hace decir su nombre al revés y lo caga. Entonces, el capítulo se centra más en Mr. Cipitlick volviendo cada 3 meses a
romperle las guindas a Superman, y Superman cada vez viendo a ver qué le puede hacer para que el otro caiga, ¿no? Y me hizo acordar mucho esta estructura. Es muy gracioso el capítulo. O sea, sabes que no hay una cuestión dramática de Mr. Cipitlick reventando nada. No, pero a veces tiene que ver con esto. Lo recurrente del chiste, pero también a su vez lo inoxidable del chiste. O sea, lo volvés a ver y te volvés a reír. O sea, te parece gracioso. Es como te lo cuentan, no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. No, que hay gente que es buena contando chistes y hay gente que es malísima contando chistes. Y el mismo chiste. Y el que te lo contó bien te cagás de risa y el que te lo contó mal es un velorio. Y Goscinny es un maestro para eso, ¿no? Porque, y encima Goscinny lo que tiene es que los prepara. Te los va levantando como los buenos humoristas. Está bailando. Sí, decís, uy, ahora va a venir. Sí, ahí está. Es más, lo estás esperando, decís, es acá. Che, tenemos 5 libros, ¿quieren que vayamos a ver las imágenes? Y yo creo que hay una parte que es indispensable mostrar las imágenes. Dale, hacemos entonces el premio, vamos al comienzo del bloque visual. Bueno, y ya tuvimos el primer bloque donde hablábamos más de cuestiones de guión. Ahora vamos a arrancar específicamente más con la parte visual para ver más las páginas concretas, para explorar un poco el dibujo y los distintos efectos visuales. Simplemente si llegaron hasta acá le vamos pidiendo el me gusta correspondiente, les pedimos que se suscriban al canal para estar al tanto de las lecturas y que por supuesto nos sigan en Instagram, en Leamos Historietas. Bueno, arrancamos directamente, vamos los dice, vamos a la página. Sí, exactamente. Ahora estaba recapitulando, ¿no? Y viendo estas páginas, ¿no? De Arizona 1880, también me hace acordar un poco a toda esta línea de caricaturas, ¿no? No te voy a decir desde el Yellow Kid en adelante, pero sí, por ejemplo, hay cierta cosa de Popeye, ¿no? De Segar, Claro. en esta forma más redondeada, ¿no? Esta cara es muy Popeye. Sí. Sí. Y ahí nos encontramos con, bueno, estamos 1945, 1946, y los primeros intentos, ¿no? 45. De Morris. Y claro, se publica en el 46, hay que hacerla antes. Y igual es increíble la evolución, es tremendo. Y año a año, es como, es el ejemplo de practicar. Quizás si uno mira, que no los grabamos, pero cuando hicimos lo de Asterix, el salto de Uderzo era interesante, pero no era tan brutal como el salto de Morris. El cambio. Y que en esto, en los primeros, todo es secuencialidad, ¿no? Claro, hermoso. Tiene un nivel de detalle. Es decir, mirá lo grande que son los personajes en relación con el caballo. Eso también ha cambiado. Después son más estilizados. Sí. No con proporciones reales, pero los tamaños medios que son reales. En cuanto al personaje, el caballo. Acá es todo más caricatura. Sí. Definitivamente. Aún así, por ejemplo, me encanta esta cuestión de, ¿no? Se traba la carreta, digamos, y hay que sacarlo al otro. Y todo el ejercicio, ¿no? La cantidad de cuadros que destina para agarrar, intentar levantar, no puede, bueno, tira el balazo tipo bengala de ayuda, la caída de la rama, y ahí aparece, ¿no? El Lucky Luke. Y la cara del primer Lucky Luke. Sí. Que cambió totalmente. Yo lo leí pues al principio lo leí con texto y luego sin texto y se lee muy bien. Sí. Narrativamente todo perfecto, se entiende todo, correcto. Y se nota que Morris venía también de animación, ¿no? De animar. Porque creo que trabajó en eso, ¿no? No me interioricé en si sí o si no, si te dijera si sí o si no,
te mentiría, pero no me extrañaría que hubiese podido tranquilamente estar vinculado con esto. O sea, Acá un solo el caballo plano. Ujú. Ujú. que ve esto, después se hace el boludo. Muy bueno. Luego ya empieza a experimentar con planos, es una cosa, y ahí está también pues la evolución de él, ¿no? Claro, hay todo un trabajo con la cámara, por así decirlo, con la cámara fija y detalle, y nada más, y después Mira, ya por empieza. ejemplo, acá lo simple del fondo, y después los fondos son tremendos. Sí. Bueno, hay una de las peleas que va a haber en el salón, que está llena de pequeños detalles, ¿no? Ya cuando empieza la pelea en sí misma, que quizás es una que tiene los planos como un poco más osados, Claro. ¿no? Y acá está, que va a ser recurrente, es muy frecuente en casi todos los álbumes que leímos, hay una barra, la barra tiene esa barra metálica abajo, para El apoyo pie, apoyapié, ¿sí? Que lo usa según su conveniencia para lo que necesite. Hay un barman, ¿no? Y después, esta es bien física, ¿no? De puñetazo. Esta Y cosa muy de de, dibujo. Sí, de de dibujo. caricatura, las manos grandes, ¿no? También. Sí. Esto de revolear como si fuese una bola de boliche. Pero a ver, algo que me llamó la acá, atención desde el el estilo de principio. las manos, Ujú, bien caricatura son las manos de los de enanos Mickey. de Blancanieves, claro. Gorditos, redonditos. Esto las tramas son de, o sea que de repente aparece ahí en el medio de la noche, como es para mostrar que está en sombras, pero que se entienda la imagen, como es Ujú. todo pintado de amarillo, de rojo, que va cambiando. Sí. Claro, Naranja, amarillo, azul. ensombrecido. El color es también de Morris, claro, ¿no? En esta época, bueno, imaginaría que sí, pero acordémonos que, por ejemplo, en el caso de Tintín, usaban algunos coloristas. Por supuesto, nunca quedaban acreditados. Bueno, ¿esto es lo mismo o me... No, lo que pasa es que el primer tomo tiene dos historias. Tiene Arizona 1880 y después creo que era La muerte de Pitillo Joe o algo por el estilo, que era una historia que nos lleva a una especie como de rodeo, el estereotipo del rodeo mexicano, que es como la Plaza de Toro española, pero la versión mexicana. Y ahí están todos capturados y ese es el final típico. Eso. Yéndose hacia el Caminando hacia el horizonte. horizonte. Claro, todavía no canta el tema clásico. Bueno, este se me traspapela. Ah, no, 25. Esa era una página intermedia entre esta historia y la que seguía. Y acá le pusieron un poquito más de pera a Lucky Luke. Claro, pues Comparación. son todas historias cortitas en las que es como que iban apareciendo más o menos cuando te dicen, no vas a tener un tomo para vos, pero podés hacer una historia de 4 páginas, 3. Y acá ya vamos a la mina de oro de Dick. De Dick Digger. Que ya vos fijate, ¿no? Ya hay una transición ahí de dibujo. Y esta piensen que es la primera que un editor le dice, bueno, dale, esta la compilamos y la vamos a mandar. Respecto a la otra, esta es del 49, se publica en el 51, pero como tomo, esa Pitillo César es del álbum anterior. Es genial ahí el chiste de que se va y deja mensajes de, bueno, como es, avísenme de tal lado. Sí, ese juego permanente de los villanos con mala ortografía. Que tiene que ver con esa cosa, ¿no? Del absurdo.
hay un momento que los Dalton quieren hacer una repartición del dinero que han robado y hacen una cuenta larguísima para que le quede un número absolutamente ridículo. Tienen que dividir 10.000 entre 4. Claro, acá en Pitillo Show, incluso fijémonos en la forma en la que dibuja al personaje, y esta cosa que aparece dentro de un cactus, aparece escondido dentro de un aljibe, ¿no? Encima como que cada vez se quiere escapar, pero Lucky Luke aparece antes. O sea, siempre le gana de más. Sí, me hace acordar a estos dibujitos tipo Droopy, que a veces se querían deshacer de Droopy, y entonces cuando iban a abrir, Droopy estaba ahí. Tiraban para otro lado y otra vez Y aparecía. Droopy ya estaba ahí. Sí. Claro. Esa página, la viñeta central es genial, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás del chiste de Los Simpsons cuando se le habían robado el perro al perrito? Sí. Que bajan por un ascensor y el señor Burns ya estaba abajo y dice, pero ¿Cómo? Claro. ¿cómo llegó? Y hay vidrios, y yo no creo que esas casas tuvieran vidrios. No, pero también tiene ese juego de caricaturesco, ¿no? Bueno, acá está esta escena de Plaza de Toro, que hace no tanto vi un capítulo de... No era de Tom y Jerry, era uno de estos de Looney Tunes. De Bugs Bunny. Bugs Bunny se enfrenta contra otro y termina en una plaza de toros. O sea, son dibujitos animados relativamente recurrentes, todavía siguen circulando, ¿no? Y acá ya hay un trabajito más de los fondos, un poquito más detallado. Sí. En la primera que vimos. Pero después es tremendo el salto. Vamos, por ejemplo, acá ya está más, la línea está un poquito más trabajada. Acá ya empieza a tener, fuera de la ley, ya empieza a tener el estilo más reconocible de Lucky Luke, ¿no? Esta es del 54, o sea, estamos pegando unos saltos de unos 5 años, ¿no? Este gag me encantó. Cuando va a practicar la velocidad, es buenísimo. ¿Cómo nos presentan a los Dalton? Que encima los hermanos Dalton estaban inspirados en figuras históricas reales, ¿no? Los primeros, que son los hermanos. Después van a aparecer los primos Dalton, que van a ser el delirio, ¿no? Entonces esta idea de ponerlos a todos iguales y en escalerita. Y que el más petizo es el más bravo. Claro. Y el más alto es el más tonto. Y Morris es gracioso como con esa diferencia de tamaño. Sí. Es graciosísimo y le va a sacar mucho jugo a eso, ¿no? O sea, el humor en función de que uno es más grande, otro es más chico. Bueno, perdón, pero las coincidencias de se van a esconder y hay una piedra de un tamaño, otra piedra más grande, y así con todo. Es como que es el chiste que se repite y se repite y se repite y se repite, pero que cada vez en una variación distinta, ¿no? Esta cosa de que cuando lo incriminan, que están pegando carteles, y entonces vos ves los carteles, uno más abajo y uno en escalerita para arriba, y decís, bueno, ya sé quiénes los pegaron. Es un tarado. Acá, ¿no? Que se disfraza de niño. Claro, y del chanchito saca revólver. Acá, digamos, ya hay una muestra de humor, y este todavía sigue siendo Morris, ¿no? Hay una muestra de humor acerca de, sí, son figuras históricas, pero es como que ya decidió... Sí, ya ha decidido que el tono es parodia. Ya está. O sea, ya acá ya decidió que el tono... Esta es la cuenta. No, eso es increíble, pues. Igual es curioso. Sí. Lo que pasa es que con los Dalton, salvo tal vez por momentos, pero esta cuestión de medio que los protagonistas son los Dalton y Lucky Luke es el que está de fondo haciéndole maldades, por decirlo de alguna manera. Es el conejo. Pues. Es el correcaminos. Claro. O sea, Lucky Luke es el correcaminos y ellos, ¿no? Además, siempre un plan más estúpido que otro. Sí. Por ejemplo, la escena en la que los capturan la primera vez y después se escapan, que con los tiradores y con las galletas duras le ponen
El gomerazo en la cabeza. Perdón que me entienden. ¿No? Estas escenas. Y fíjate la distribución de los cuadros, ¿no? O sea, el tipo no necesita. O sea, estructura la viñeta en la cuadrícula perfecta, no tiene que hacerse demasiada complicación, pero el tipo te está metiendo las 12, porque en realidad son tiras de 3 y 3, ¿no? Claro. Y algo que mantiene desde de los números anteriores a este es que cuando va a hacer combates y ese tipo de cuestiones, él siembra objetos que eventualmente van a ser usados. O sea, no es que de golpe y porrazo aparece de la nada una lámpara en la que se va a quedar colgado. No, la lámpara te la dibujó hace 3 cuadros antes. O lo mismo que Sí. la posapiés acá, que está desde Sí. la primera historia y después lo usan. Y lo usan muy bien. Es un humor que quizás después nosotros le vamos a reconocer al humor norteamericano de la pistola desnuda. Hay chistes Claro, que son muy de la Pantera absurdo. Rosa, ¿no? La pistola desnuda, ¿no? Pero ya estamos hablando de películas de los años 70. Pero sí que es deudora de una línea. Bueno, acá cuando se quieren hacer la cirugía estética para que no los reconozcan para saltar el banco. Y le Y ponen la cara a otros y bandidos. después descubren que hay otros bandidos que también tienen esa cara. Que es otra cosa, como el anacronismo también, ¿no? Que también lo usa con Asterix y todo Claro, eso, ¿no? los hermanos Younger. Entonces dice, bueno, volvamos a nuestras caras. Pero mira, por ejemplo, acá tienen ya estas Las tomas. tomas, cambió. Y de hecho, el juego de altura de los hermanos también tiene que ver mucho con desde dónde está puesta la cámara. Sí. Creo que había una imagen que estaba, no sé si estará acá, pero estaba en blanco y negro en la compilación, que te mostraban desde arriba y se veían todos de la misma altura. Lo que te diferenciaba es que la sombra que proyectaban tenía una sombra más alta que las otras. Sí. Entonces vos te das cuenta quiénes eran. Genial. Bueno, y los 4 hermanos, uno los identifica, ¿no? Claro, Es es que acá viene el detalle. Imagínate que esto es como talento desperdiciado. Morris hace este álbum, que es Fuera de la Ley, donde presenta a los hermanos Dalton. Presenta todos estos personajes, todo, pero en este, digamos, álbum van a morir. Mueren. Y después es el reclamo del público de decir, hacelo volver. Porque, digamos, Claro. hicieron todas estas estupideces y sobreviven, pero mueren. ¿No? Porque te muestran las tumbas. ¿Viste? Y ahí... Claro, eso me sorprendió a mí, digo, pero si yo los vi en otra historia. Claro, y después te lo parchan. Ahí viene la magia de Goscinny que agarra, se remanga y dice, vos déjame a mí. Espera. Esperá que ya te lo resuelvo. Igual no lo resuelve demasiado, es simplemente. Nada, es que justamente dicen, ¿qué te calentás? Es esto, ya está. No, y encima para el mundo absurdo funciona bien. Y de hecho, acá los primeros Dalton ya son malos. Y cuando aparecen los primos, son todos tontos, no tienen puntería. Claro, es hermosa la comparación, por eso es interesante leerlos en este orden. Pero es interesante de hecho, quieren mejorar para ser como sus primos. O sea, de hecho, mejorar siendo malos. El más alto directamente no piden recompensa. Sí, es como $5. Esa página es genial. $10, $5, Claro. El otro nada. Y básicamente es Averill, que es el alto, ¿no? La escena del showdown, ¿no? Del pueblo. Averill es el tonto. Los dos del medio son los que discurren entre ellos. Y Joe es el más petizo, más malo. Lo tienen por el más inteligente, pero no lo es. Es el que más enojado está con... Y después, por ejemplo, en esta página yo no sabía por qué se cayó esto, claro. Y yo te lo estaba mostrando acá. Acá ya están nerviosos los caballos por los disparos. Y acá rompen y acá se le cae. Está todo muy bien planteado. Es esto de que el tipo no deja librado al azar los elementos. Ese farolito donde queda colgado... Más sí, siempre estuvo. Acá se va acercando más al estilo de cómo va a terminar siendo
diseño final de Lucky Luke. Y ya en ese mismo álbum, porque él se escapa del alero ese que se les cae encima al resto, ya en otro combate se habían escapado por un agujerito chiquitito así. En esta misma historia. Entonces decís, dentro del absurdo que maneja, construye un verosímil. Sí. Esto se puede, esto no. Esto pasa así, esto pasa así. Y acá ya estamos en la parte con Goscinny. Goscinny. Claro. ¿Cuál fue la primera? ¿Fue esta? No, Primera cosa. verá que no, yo ahora no me estoy acordando. No, pues ya trabajaban. Esta es Los Primos Dalton en el 58 y ellos creo que empiezan a trabajar en el 56. Hay dos antes. Creo que es si mal no recuerdo, pues no tengo acá creo que es La Diligencia, creo. ¿Y salían anualmente los en general, yo lo que fui encontrando es que sí, o anual o cada dos, pero era la época en la que vos cada año, como con Asterix, ¿no? Cada año tenías un álbum que terminaba. Sí. Acá el chiste es que el dibujo de la cara son los mismos, no sabes cuál es cuál, porque acá no ves, ellos se distinguen por las alturas y acá te muestran las cabezas. Como... Claro, que va a cambiar la descripción de la recompensa. que a ver, menos plata. ¿Qué le dice? Como un objeto de cerámica o alguna cosa así. Sí. ¿Qué tienen otros nombres los primos? Joe. Claro. Ah, mira. A ver. Esta es buenísima. Cuando quieren dispararle y no le pegan ninguna y después lo tiran en el piso y disparan. Bueno, una le pegamos. Te respondo. Los Rieles sobre la Pradera. Es del 57 y es el primer álbum que hacen juntos. Este dibujo son siluetas nomás, pero es buenísimo. Sí. Acá no se ve. Empieza a aprovechar ese recurso, ¿no? Son todos inútiles. Ya verás, está de espaldas. Sí, este es todo. Claro, porque Everett, digamos, no solo es un tonto, nunca llega, jinetea muy rápido, se cae. O sea, es interesante cómo les va definiendo rasgos dentro de ¿no? Dentro de su caricaturización y son absolutamente reconocibles. Bueno, la entrada. Es genial. Yo cuando era chico, la primera vez que leí algo de Lucky Luke es esta escena. Y mirá, quedan marcados los abollados de golpe. Es hermoso. Que él mira la Coca-Cola. Bueno, esa es también otra gracia, ¿no? Está tomando Coca-Cola, como anacronismo. Y esa cuestión, digo, que pasa mucho en Goscinny, que hay chistes superpuestos todo el tiempo, o que por ahí tenés el remate de un chiste encima del seteo del que viene, y es como que todo el tiempo estaba, hay un chiste en juego, ¿no? Como que toda viñeta tiene un chiste. Bueno, viste que hay una especie de, no me acuerdo ahora el número exacto, pero en la sitcom hay una norma cuando vos haces guiones. Y es algo así como que cada 40 segundos tiene que haber un chiste. En algo de media hora. Bueno, acá no existían todavía las sitcom, más o menos, no sé. Y pasa que en una sitcom de 20 minutos y pasa 1 minuto y medio sin chiste, es una eternidad. Es una locura, ¿no? Y acá es esto, ¿no? Tenemos escenarios, ¿no? El salón, primero, en el caso de los primos Dalton. La presentación. ¿Cómo era que estos estaban muertos y ahora vuelven? Nos los identifica. Ya está, rapidito. En una página ya sabemos quiénes son. La siguiente página, en la que nos muestran que así como los otros nos habían mostrado que eran súper habilidosos, bueno, no, estos son la cara de la inutilidad. Y el encuentro, pasamos al salón. En el salón se encuentran con Lucky Luke. Primer enfrentamiento contra Lucky Luke que los hace ver como lo que son, tarados. Y después empiezan los planes, ¿no? Los planes de decir, bueno, vamos a saltar una carreta. No, justo cayó Lucky Luke. Maldición.
Y eso son chistes visuales, ¿no? O sea, Sí. repite Pero, todo pero, el pero mismo los, chiste, pero, uno lo- más eh, grande. pero los juegos, por ejemplo, de silueta, ¿no? Que empiezan a aparecer, son muy interesantes. Le añaden unos matices, lo mismo que, digamos, es como que va explorando, álbum a álbum, va explorando cada vez más recursos. Esto, Este el que póker, siempre, el póker de... siempre está preocupado porque le van a romper el bar. Claro. O Y eso es, el póker de ace de los 4. Los 4 tienen póker Claro. de ace. y siempre, o sea, y eso también porque rompe un poco la monotonía, ¿no? O sea, están los Dalton y Luke Luke, pero siempre aparece un personaje episódico que tiene su propia tragedia. En este caso, Esta pues es el la Barbie, última carta. sí, Sí, Encima, no sé si es en esta o en la otra, que es genial del chiste de que, digo, de tema recurrente o que aparece esto de alguien suplicando de que no, de que no, en no el los otro. maten y que como es, el primero dice, no, por favor, no me maten, tengo 5 hijos, después el siguiente, no, no me maten, tengo 6 hijos, y así va subiendo hasta que tienen 12 o alguna cosa así. Y de hecho, hay un personaje que primero dice que tiene 12 y después dice que tiene 15. Cuando lo amenazan de vuelta dice que tiene 15. Claro. Todo miedoso y mentiroso. Hay Interesante, por ejemplo. hay que ser humorista para hacer chiste de alguien suplicando por su vida, ¿no? Sí. Bueno, pero hay un chiste sobre que, digamos, la gente está contenta porque van a linchar a unos tipos y los van a colgar, ¿no? Sí. Y cosas así. Y después hay humor negro, por ejemplo, cuando se llevan a Lucky Luke, que el caballo está deprimido y se tira en las vías del tren como ya está entregado hasta que lo escucha y eso Claro, es como, la vida no tiene sentido, ¿no? ya está, sí, sí, sí. Anda a poner eso para chicos hoy en día, con lo sensible que está todo el mundo. sí. Y ese juego con las fuentes también, que loco, ¿no? Mm. En la segunda viñeta. Bueno, el siguiente álbum a este aparece un personaje, ya era meterles un álbum más, que es Rantanplan, que es una parodia de Rin Tin Tin, el perro más idiota del mundo. Si les gustó, después búsquenlo porque que se llama El rastro de los Dalton. Rantanplan es el anti-Milú. Es lo opuesto, ella es lo opuesto a Jelly Jumper. Y es un tarado. No puede encontrarse ni él mismo. Acá cuando sitian la ciudad y que no llevan los alimentos y este está vendiendo un huevo y lo revenden por un precio mayor, es cuando nace el pollo y dice, bueno, ahora $20, es un pollo. Bueno, esos son chistes típicos de Goscinny. Los chistes recurrentes del pescado podrido en el aula ¿cómo es? Es Automatics, que es el herrero que le reclama a Orden Alphabetics el pescado podrido. Ese tipo de los chistes comerciales son... Acá también ya se sale un poquito de solamente, antes era todo cuadrado los bloques, acá ya tienen viñetas un poquito más amplias, a veces viñetas solo con la figura, sin fondo. Ya empieza a experimentar un poquito más, tiene un poquito más de recursos. Antes estaba como más contenido. El cartucho de texto es solo para cuando lo necesita, ¿no? Que también ese es un recurso que también fue cambiando en la historia de la historieta, ¿no? Pero lo utilizan cuando tiene que hacer elipsis demasiado grandes, pero si no, es como que se abstiene. Brindan Y la tampoco hay, información. Sí, claro, tampoco hay sobreexplicación, no es que lo que te dice el cartucho de texto es lo que estás viendo, sino que está bien distribuido el texto con el dibujo, se complementa todo perfecto. sí. Esa era la silueta que decías de las múltiples alturas. Sí, creo que Lucky Luke se vuelve compinche de ellos, ¿no? En esta Sí. historia. Pero el recurso de que el más petizo sea el más picante es genial. Es que parte de ese estereotipo de que está todo más concentrado, ¿no? Más grandote y se diluye, además juega con esos estereotipos, ¿no? Peticito y enojado, ¿no? Sí. Largo y flemático. El que tiene la mecha más corta. Claro, mecha corta. Acá ya vos ves los diferentes, mirá lo que son los fondos, juegos de
negros plenos, mejor detallado la arquitectura. Ya lo que te decía, dentro de el dibujo cómico, que es ya las proporciones ya son un poco más reales. Antes eran el jinete era más grande que el caballo, estaban todos arriba de un pony, acá no. Acá ya están arriba de un caballo. Y la Bueno, atmósfera, ¿no? es llamativo. O desiertos, siempre en el cine siempre explota eso, ¿no? Los horizontes, pues, del cine de vaqueros, ¿no? Iba a plantear esto de que es llamativo siempre las proporciones de los edificios, como que lo ves desde lejos y son todas casuchas y siempre entran y no sé, es como el campo de los supercampeones, que de repente está corriendo un montón y me pasa, como es, y no llegar al otro lado, hay algo de ese estilo. Ven, también la presencia del diario para el manejo de información, es algo que pasa mucho. Eso, telegramas. Son peores que los antiguos Dalton. Encima, claro, tienen eso que te muestran una parte que es como, eran todos inútiles, pero entrenan y mejoran. Sí. Sí, es en Rocky. Ajá, claro, igual acá creo que es el diario que le había pagado Lucky Luke solo para sacar un diario para contentarlos a ellos. Claro. Sí. ¿Cuál es el nombre de la revista, del diario, perdón? Deadman. Bullet. Claro, bueno, que además, bueno, el hombre muerto de hecho existe. Me acuerdo de la primera vez que conocí la expresión de la mano del hombre muerto, fue por un cómic de Spider-Man, ¿no? La Deadman Hand es 2 ases y 2 ochos. Y está asociado, digamos, a una historia y bueno, tiene toda una cuestión ahí atrás. Pero la primera vez no me acuerdo qué cómic era de Spider-Man, pero tenía que ver con ese chiste y lo aprendí de Spider-Man, no lo aprendí de un libro de historia, de una película. Mira, y esto es medio de las pelis, ¿viste? Cuando te ponen los titulares de los diarios y atrás hay una imagen de fondo en movimiento. Los Dalton de nuevo. El oeste claro. Y te da un coso de que ha pasado un tiempito y que pasó toda esa secuencia, todos esos atracos que hicieron. Es como esas elipsis, ¿viste? De Indiana Jones que van viajando de un punto al otro. Sí. Y vos fíjate esta cuestión, ¿no? Que veíamos la otra vez de los 12 cuadritos de un único tamaño. El darse el lujo de, siempre en esa grilla rigurosa, decir, bueno, no meto tantos cuadritos, pero con estos 4 todos juntos, me puedo dar el lujo de tener un picado, ¿no? Por ejemplo, este dibujo. Sí, tenaz, ¿no? Tenaz eso. Van a los 4 puntos cardinales como el fierro. Acá están las características de ellos. Lo capturaré con mi astucia, lo capturaré con mi odio. Lo capturaré con mi fuerza y con mi habilidad con las armas. Claro, y esa cosa medio de Rosa de los Vientos, como dice Agus, de final de Martín Fierro, donde los protagonistas se van, ¿no? Pero acá... sí. Esa es la que te decía. Acá se ven todos del mismo tamaño, se diferencia por las sombras. Esto también. Está muy bien llevado. Esto que las balas se choquen entre sí, ¿viste? La habilidad sí. También esto, ¿no? La hipérbole desmedida de las características que se supone que son de los grandes vaqueros, ¿no? Gran jinete, gran tirador, gran peleador, gran bebedor, gran jugador. Acá dispara con la misma mano que tenía la botella y la vuelve a agarrar. Claro, que recupera el chiste de los Dalton que está colgadito de la rama, dispara. Dispara y se agarra la vuelta. Es buenísimo. Que encima para subirse a la rama se sube arriba del pony
Y no es muy alta la rama. El barman le está pasando las botellas, ¿no? Claro. Ya está resignado. ¿Quién me mandó a poner un bar en el lejano oeste? Y claro, y los bares terminan hechos nada, ¿no? Sí, sí. En todas, ¿no? Es como la Siempre se gran pincha. tragedia La gran de lo pelea que siempre es siempre va a abrir un pasar. bar. Esta cosa miserable de los pueblerinos, ¿no? O sea, y que llega un momento que el pueblo entra en pelea. También está ese estereotipo, ¿no? De que cuando se armaba la gresca en el salón, después se extendía como un reguero de pólvora. Quizás que no están en estos álbumes tanto, sí, digamos, empieza a aparecer la presencia de un poco más de lo femenino en el sentido estricto de las habitantes de los saloons, ¿no? Pero, digamos, en estas, en general, lo femenino está absolutamente borrado. No son historietas para nena, esa sería como la lógica. Sí, por ejemplo, las esposas o ciertos personajes que aparecen en Asterix sí está bastante más trabajado. Acá no. Igual, por ejemplo, veo el gesto que tiene, siempre con los ojos entrecerrados. Sí, canchero. En control de la situación. El tipo ya sabe lo que va a pasar, siempre fue un paso adelante, nunca se preocupa. Acá veo. Siempre está con ese gesto, Lucky. Bueno, acá todo el tema de los disfraces, ¿no? Que decíamos referencias a cómo es Bugs Bunny y todos esos. Acá es eso. El travestismo, sí. Travestismo animado. Bugs Bunny dándole un beso a Yosemite Sam. Usar el arma para tocar la campana, ¿viste? Como las campanas son impuldeables, ¿no? Aparte, el arma es una herramienta más, lo usan para todo. Sí. Y este es bien oscuro el chiste, ¿no? Porque están jugando ruleta rusa, ¿no? Sí. Y están los cuervos apostando. Ah, cierto. Bueno, Sí, el chiste recurrente acá y en otros episodios del Sepulturero. El Sepulturero necesita, porque para su financiación requiere que haya muerto, que es lo que paguen. Así como es un mal negocio poner un bar en el oeste, es un buen negocio poner una sepulturería. O sea, que es un personaje recurrente. Así como está el barman, el sepulturero es otro, ¿no? El sheriff. Y claro, y también con hitos de la cultura de estos, ¿no? O sea, la Sí. fundación de los pueblos, la fiebre del oro, los claro. delincuentes. También va a haber episodios dedicados a, digamos, los pueblos originarios, pero al mismo tiempo también los chanchullos, digamos, que les hacen o de los que son víctimas. Pero todo ese tipo de cosas en general los trabaja más Goscinny. Que recordemos que Goscinny, la primera historieta que hace con Uderzo, si mal no recuerdo, es Un Papá. Se llama así, Un Papá. Y es un indio de los pueblos americanos y colonos británicos. Ese está en un solo tomo integral. Después de eso tenemos Asterix. Entonces es como que no es ajeno Goscinny a un montón de esas temáticas. Después depende cómo las trata. A veces siempre es más importante el chiste que la realidad sobre la que se monta. Y esta es la última, la fuga de los Claro, que pensemos que entre este álbum este álbum es del 60 y el anterior era del 58. Entonces es como que hubo un año que no supimos nada de los Dalton. Solo que estaban presos. ¿No? Bueno, las escenas de fuga ya nos anticipan, por ejemplo, en un diálogo, que va a ser un personaje que va a aparecer mucho más adelante,
la madre de los Dalton. Hay una madre de los Dalton que les manda, como corresponde, una lima metida en la comida. En la comida. Pero nunca les avisó que estaba en la comida. Claro, entonces, ¿no? Y El acá chiste. la cantidad de jugo que le sacan al chiste de que todos se sacan la bola de acero, la bola de plomo, Sí, menos el petizo. sí. La cantidad de chistes que hacen con eso es tremendo. Se Sí. meten 6, 7 chistes sobre el mismo objeto. Los guardiacárceles que son como... Nadie se quiere quedar a cuidar, es como, bueno. Y son unos vagos, no les importa nada, ¿no? O No, muy relajados. cuando le reclama... Bueno, acá le reclama... no me pique todas las piedras, que si no, no va a haber piedras para que los otros presos piquen. Y voy a tener que traer más piedras. Y acá cuando le pide la lima para sacarse la bocha, no la encuentra. Y acá en otro que dice que tenía la lima. ¿Y a ti por qué están encerrados? Por carterista. Es Es buenísimo. el reflejo, ¿no? Ahí está el chiste, pues, de la bola esta, ¿no? El peso. De hecho, hay dos chistes. Acá se tira el agua con eso, queda abajo. Y acá se enoja y le revolea la bola y cae en el agua. Sí. Claro, y como que se olvida que la tiene atada. Porque, claro, porque es eso, ¿no? Está preso, cada uno de ellos va a estar preso de su propia estupidez, ¿no? De su propio defecto. Y este lo supera la ira, la bronca. Claro. Es muy enojón. Lo vuelvo a hacer. Pero acá ya el nivel de detalle ya es otra cosa. En el guión los han de haber trabajado los dos, ¿no? ¿Cómo sería? Eso es lo que te iba a preguntar, Jorge. Mira, imagino que viendo, o sea, estoy tratando de establecer paralelismos, por ejemplo, con Asterix, ¿no? Así como en Asterix tenemos Asterix en tal lado, Asterix en tal otro, Asterix en tal otro, ¿no? Como que van viajando y al viajar le permite ir jugando con los estereotipos. Acá como no pueden viajar a otro lado que no sea más o menos la geografía del oeste, creo que acá el negocio está en trabajar en quién es el antagonista del episodio, ¿no? Sí, Nosotros aquí, porque van a otros pueblos, pero básicamente son iguales. Los algunos pueblos van a tener un poco más de personalidad con el correr de los años, pero es como que están ahí en esa nebulosa temporal, ¿sí? Y yo me imagino que hay cosas que tienen que ver con cuestiones que se le ocurren a Goscinny, pero hay otras que tienen que ver con que Goscinny entiende muy bien lo que maneja y lo que le interesa al otro. Entonces me parece que ahí es muy habilidoso Goscinny de decir, mándale. Y supongo que se la debían pasar relativamente bien contándoselas. Este es el pueblo todo de cobardes. Claro. Sale con la Siempre pistola es un agarrada desde el caño y todos salen disparando. O sea, no. Él no tiene intenciones de asustar a nadie, pero están todos asustados igual. Que no es la Claro, y primera. encima, Sí. perdón, pero esto de que el sheriff está cagado en las patas, Lucky Luke va, se encierra, todo, y después sale el sheriff. No, sí, yo le dije, detenete ahí, yo tengo la posta, ¿viste? Y aparte le da toda la facilidad de, bueno, dale, encerrame. Y no, encerrate vos. No, no te creen. No. Bueno, Hace, que en uno de no, los números. Sí. nada, decir que hacía todo lo posible para no inspirarle miedo y los chavales tienen miedo igual. En uno de los números anteriores, que era algo de Morris, hay un episodio que se llama El doble de Lucky Luke, en el que sucede un poco esto, ¿no? Hay una persona que es exactamente igual a Lucky Luke y que inspira ese terror. Entonces, como que va jugando, también es un tópico recurrente, este de que lo incriminan un rato, sucede algo. Él nunca tiene problemas, es lo mismo que cuando recupera todos los tesoros, ¿no? Después el botín y que después lo devuelve. Y de hecho, la idea esa de poner los afiches con
ficticios de Lucky Luke para incriminarlo por algo que no hizo. Debe ser de los planes más inteligentes que tuvieron los Dalton. Porque después son todos unos tontos bárbaros. Igual es interesante, ¿no? Cómo juegan con esta idea del rumor. Y Sí. bueno, como en la ley del oeste, el estereotipo, ¿no? De la ley del oeste, el rumor es lo necesario. Porque es rumor, te juzgan, ejecución sumaria en la plaza. Fin. Claro. O sea, y después, nos equivocamos. Mal la nuestra. Vamos a tomar algo. Acá cuando no lo quieren cerrar, le da la llave para que se encierre y después le dice, al final te he casado. Yo te... Y después va a llevar a contar su hazaña. Hazaña. Sí, esa es en la que Lucky Luke está más desesperado, ¿no? Ahorita él es ya lo tienen, el pueblo lo tiene al borde de un ataque de nervios. Y acá ya se cansa, como ya está, ¿qué les pasa? A ver. Acá no sé si se... No. Acá cuando están las piedras de diferente tamaño para cada una. Que cuando lo rescatan está dentro de las piedras, escondido. Me parece que no está la parte donde están los afiches pegados a diferentes alturas. Aquí los Dalton lo obligan a servirlo, pero él se ofrece, es una cosa graciosísima, ¿no? Claro, es un Lavándoles esclavo. la ropa, sirviendo, Les prepara la Claro, comida. pero termina siendo más una madre que otra cosa, ¿no? Sí, eres como les como teje la mamá de los- ropa, les cocina. Aparte, él está relajado, en cambio ellos tienen que hacer guardia, no duermen bien. Por mantenerlo prisionero a él la pasan mal ellos. Y él está relajado. Todo el tiempo están sospechando, ¿no? Ese código, ese nivel de nonsense que maneja. Claro, y era pues el vaquero es el macho, pues, ¿no? Que iba a estar planchando. Claro, todas esas tareas de mujer femeninas. Qué gracioso. La Está práctica. buenísimo. Ay, ese Era entrenamiento. muy buena. Nada que ver con Como no empezar se a acaba tirar ese chiste nunca, ¿no? No, lo interesante es eso, ¿no? Los 4 llevando una piedrita para tapar. O sea, me parece que esa es uno de los grandes méritos. Que es el mismo chiste y te seguís riendo. Pero es como en esas comedias donde supónganse que aceptamos el humor escatológico. Y hay un pedo y te Lucky reís. Luke ayuda con una piedrita. Claro, pero es la maestría de encontrarle variaciones, ¿no? Claro, no es el mismo pedo, no es la misma circunstancia. Es más, vos llega un momento y lo estás esperando. Decís, che, pasaron muchas páginas, no están haciendo... Acá que están cansados de que los roben, ya están, bueno, otra vez. Nos robaron en la parada anterior, amigo. Ponele un cartel, porque si no vamos a llegar retarde encima. Eso es genial. Todos los bandidos quieren robar el tren, se creen originales, son todos iguales. Hay una Todos sola tienen la vía, misma amigo. idea. Hay una sola vía. ¿Cuántas veces nos pueden robar? Ahí está el tren con el cartel. Este tren ya ha sido robado. Que de hecho no les molesta que los roben, sino el hecho de estoy llegando tarde porque me están parando cada 2x3. Claro. Encima de que me roban, no. Y aquí ya cierran el chiste, ¿no? Sí. Ahora sí ya para los Dalton. Como que ya tuvo suficiente, ya los maceró, ya los cebó, listo. Que es interesante esta cuestión, ¿no? Bueno, lo de la grasa. Que se empieza a acabar. Es una piña y ya está. Claro, pero el hecho de que se le patina, ¿no? La típica del pescado que se te escapa, ¿no? Y después Y al final yendo hacia el horizonte. Claro.
Y esa es Esta la me parece canción. que se me... Quedó medio... Ah, Pero pelada. que esa es bien interesante, esa es de las primeras, ¿no? Sí. Sí. Acá podés ver cómo cambió el diseño de Luffy. Muy, muy bueno. Bueno, creo que esta era la última. Sí. Bueno, O sea, ya pasamos por las paginitas, si les parece. Como es, vamos al bloque visual y hacemos un poquito el balance. Dije Eso el fue el bloque bloque visual. visual. Bueno, vamos al balance. pasamos del Vamos, bloque visual al balance. balance. Pues simplemente como para retomar, vimos un poquito de guión, vimos un poquito de las páginas. Les recordamos a la gente que está viendo esto que si llegaron hasta acá, me gusta, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Así como tenemos esta lectura, tenemos otras más. Como es, nos pueden seguir en Leamos Historietas en Instagram y los invitamos a sumarse a esta cuestión de ir haciendo distintas lecturas. Bueno, ¿qué opinamos? ¿Qué opinan de Lucky Luke? Yo al menos creo que me pasó un poco lo que comentaba Fer de que lo tenía de imágenes. Yo había visto, además de eso, como es películas animadas. A mí un poco lo que me pasaba es que yo me sorprendí hasta incluso como si te dijera hace unos años de esto de que era franco-belga. Yo como que lo tenía en la cabeza como que era, no sé, una historieta vieja estadounidense, porque no sé, mundo cowboy, un mundo de esas cosas. Como que lo ubiqué en la cabeza ahí, nunca avancé en la investigación. Cuando me enteré me sorprendí, pero bueno, cosas de la vida. Me divierte mucho, siento que tiene esta cuestión de humor universal en estructura, en género, que lo hace muy fácil de leer. Eh, Tal vez también esto de más universal, tal vez en el sentido de que uno agarra y los chistes se mantienen, obviamente en distintos niveles, la presencia de Goscinny se siente. Yo creo que cuando empecé a leer, creo que miré la primera página y dije, sí, Goscinny está acá, Goscinny está en la sala. Como es, y la verdad que lo disfruté un montón. Em, Nada, historieta, humor, banco, se siente por ahí como es el gustito Siri de las otras que leímos de Asterix, así que la verdad, muy feliz con la lectura. Sí, totalmente recomendable. Si quieren divertirse, yo creo que esta es una buena opción. No sé, además pues, del humor, también el goce estético de leer este humor que se construye con imágenes, con estos chistes recurrentes. Sí, yo creo que por algo es uno de las, yo sé, obras, a mí me parece que es muy importante esto de humor. Y sí, no, recomendable, muy, muy bueno. Sí, yo me reí muchísimo, por lo menos. Bueno, sí, a mí me pasó lo mismo. También tenía poco conocimiento, aparte del libro este que había leído. Tampoco fue hace mucho, o sea, 2 o 3 años. Y no, se agradece mucho, aparte veníamos de una lectura un poquito pesada y necesitaba un poquito de comedia y Lucky Luke te lo da. Es una lectura amena y de hecho hay tantos chistes adentro de los dibujos que cuando estábamos revisando páginas estaba encontrando de los chistes que se me habían perdido en la primera lectura. Entonces, por ejemplo, cuando están haciendo la apuesta, que están arriba los dos cuervos viendo quién va a morir, eso no lo había leído en la primera pasada. Digo, mira, entonces como que hay chistes que a veces están escondidos que tenés que prestar atención y es muy gracioso. Se nota mucho la mano de Goscinny cuando llega y particularmente me gusta más esto que Asterix. No sé si será la temática, me interesan más los vaqueros, el viejo oeste y Lucky Luke lo disfruté muchísimo. Sé que tiene muchos tomos, seguiré leyendo. Es como, cuando quiera reír, sé que tengo a Lucky Luke ahí.
sé que lo tengo al alcance de la mano. Si quiero pasar un buen momento y divertirme, sé que está Lucky Luke. Y me alegra mucho haberlo redescubierto de vuelta. Bueno, en mi caso, por una cuestión, digamos, de casi de memoria emotiva, infantil, ¿no? Pero Lucky Luke estaba a varios pedestales por debajo que Asterix, lejos. Y quizás en esta lectura más adulta no le gana Asterix. Ahí lamentablemente no le va a ganar Asterix, pero por otras cuestiones. O sea, que me parece que tiene que ver con otras cuestiones de estructura y de... Acá Goscinny jugando con un personaje que no le es propio. Está jugando con los juguetes del otro. Está muy bueno, te lo dejó tuneado. Con Asterix es otra cosa, ¿no? Además, bueno, en Asterix también hay una especie de quinta esencia francesa. Acá, bueno, es un poco belga, ¿no? El asunto. Esas discusiones que seguramente, así como nosotros decimos franco-belga en un paquete, seguramente ellos tendrán la discusión de no, la historieta francesa es mejor que la historieta belga. No nos vamos a meter en ese tole-tole. Pero me sorprendió que chistes de los años 40 y de los años 50 estén funcionando, nosotros como lectores, funcionando tan bien. Eso me sorprendió. O sea, y es un humor que vos lo verías en el presente, encontrás este humor absurdo. Así como este año va a haber un estreno, una especie de continuación de La Pistola Desnuda, esto anda perfecto. Y no me extrañaría que haya. Este año salió por Netflix una adaptación de Asterix, ¿no? Es una miniserie, está en Netflix. Y decís, epa, esto sigue funcionando. Ahora entiendo por qué en Francia Asterix vende 1 millón de ejemplares todavía al año cuando sale. Y no está hecho ni por Goscinny ni por Uderzo. Y me imagino que acá con Lucky Luke pasa más o menos lo mismo. Entonces, quizás puede ocurrirte el agotamiento. No hagas una maratón de leerte 200.000 tomos, todos los 77 tomos de Lucky Luke. Porque va a haber algunos mejores, otros peores. Pero como dice Fer, un Lucky Luke de tanto en tanto es una dosis espectacular. Así que bueno, yo le doy mis 2 pulgares arriba. Aguante Lucky. Van con un montón. Bueno, y antes de cerrar, simplemente gracias a los que nos vieron hasta acá. También lo dije hace unos minutos, pero retomamos esto de me gusta, suscripción y este tipo de cosas. Le dejamos, como es acá, el link para que vean otras lecturas del mercado franco-belga o que puedan ver cualquier otra lectura en general de este hermoso club de lectura. Insisto con que tenemos una biblioteca hermosa. Así que vayan a pasear, lo van a disfrutar, como lo disfrutamos nosotros. Así que nos dejamos acá y nos vemos en un par de semanitas con la lectura que viene. Eso. Bueno, Adiós. Chau, nos chau. vemos.